Para mí, el café no es un vicio, es la felicidad de todas mis mañanas. Bienvenidos al Cafecito Financiero. Y el invitado que tenemos hoy le dicen el hombre del pueblo, licenciado en Derecho, notario público, locutor, empresario, CEO y presidente de el grupo de medios Circuito Campos Ventura. Con nosotros, señores, el licenciado Juan Julio Campos Ventura. Y el café se hace más sabroso si es financiero. Amén. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, agradecer a Fran, a Mayrelín y a Juan David, a su acompañante, a los técnicos y sobre todo, primero dar las gracias a Dios y a todos sus seguidores aquí en esta importante red social. Y para mí es un gran honor que ustedes me hayan invitado a participar y a degustar este cafecito financiero. Este cafecito Para financiero. nosotros. Iniciando ya, ¿cuál es su opinión acerca de Dios? Bueno, Dios es el centro de mi vida. Soy una persona temerosa de Dios. Me crié en un hogar con principios cristianos. Mis padres, mi madre era cristiana evangélica. Y siempre pongo a Dios primero que todo. Dios, este país creo no es un país cristiano, porque desde la génesis de la República, nuestros padres fundadores colocaron a Dios primero que todo, y así lo reza el lema patrio, cuando dice Dios, patria y libertad, primero está Dios. Y este es un país que si Dios no estuviese presente, si no nos protege, Dios, nosotros tenemos muchos temas de huracanes, muchísimas cosas que vemos que algo protege este país. Amén. Entonces, y yo creo que las cosas que me han pasado, el hecho de yo venir muy de abajo y haber progresado mucho en temas también que he tenido de accidentes y de cosas que nos pasan a los seres humanos, creo que soy un protegido de Dios. Amén. Y por eso creo en el Señor. Y para mí Dios es lo más importante de mi vida. Amén. Amén. ¿Cuál es su opinión acerca de la familia? Bueno, la familia es la célula de la sociedad, la primera. Hay que proteger la familia, quererla, trabajar en la formación. Ahora mismo que estamos en un mundo de tantos antivalores. Y esa es la base de la sociedad. De manera que la familia es la que forma. Yo creo que la primera formación de un ser humano está en el seno familiar. Si no tiene una formación correcta, por más estudios que usted tenga en las escuelas, en las universidades, si carece de esa formación, de esa base, no va a ser un buen ciudadano. De manera que la familia juega un rol muy importante en la sociedad. Así Amén. es. ¿Qué opina de la locución? Bueno, la locución es parte de mi vida. Es mi pasión. Nosotros desde que éramos un adolescente cogíamos micrófonos de palo, no como estos, que estos son de verdad, Sí. y micrófonos de última generación. Escuchábamos las emisoras cuando las estaciones eran de amplitud modulada, no frecuencia modulada. Aquí habían 3 emisoras de radio cuando eso, en la provincia. Radio Sol, que fue la primera emisora que tuvo Higüey, Radio Callacoa y Radio Color. Usted no, estaba muy pequeño, los dos no habían nacido. Ni yo había nacido cuando se fundó Radio Sol, porque fue en 1962. Huepa. Para que no crean que yo estaba ya nacido. En ese tiempo. Pero he estudiado la historia de la radio. Y la locución fue mi primera profesión. Yo estudié locución en la Escuela Nacional Profesor Otto Rivera. Ahí aprendí a modular la voz, la dicción, la entonación, todas esas cosas. La aprendí en esa escuela y es la más importante escuela de locución del país. Y de ahí luego me examiné en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, obtuve mi carnet. Ya estaba en la radio como aprendiz, Radio Sol. Y realmente ahí comenzó mi proyección
Y yo siempre he dicho que yo soy un producto de los medios de comunicación, de manera que la locución es mi primera profesión y es mi pasión. Y es su pasión. Así es. Y detrás de ese gran locutor hay grandes padres. Así es. ¿Quiénes son sus padres y cómo considera usted su crianza? Mire, mis padres son... Mi padre está vivo todavía. Domingo Antonio Campos Álvarez es mi padre. Mi madre falleció, van a ser 6 años. El 18 de junio, nunca se me olvida esa fecha. Eran del campo, mi papá era un empleado de Santa Romana, mi madre una ama de casa. Pero a ellos, o sea, un hogar muy humilde, pero de muchos valores. Y yo creo que la formación, mi forma de ser, de y lo que yo he progresado en la vida, creo que en gran parte se lo debo a mis padres, a mi hogar. Y para mí mis padres constituyen el ejemplo y lo que es el parámetro de lo que es el desarrollo que yo he tenido. Ellos son mis referentes, mis padres. Tanto mi madre, que con ella fue la que me envió a estudiar aquí, donde una tía mía, llamada Regla, cuando yo era muy pequeño, y mi padre, que siempre preocuparon porque sus hijos se educaran y que nos desarrolláramos. Yo tengo un hermano de padre y madre, y los dos somos licenciados en Derecho. Mi hermano estuvo fuera del país un tiempo, y nos educaron nuestros padres, o sea, fue nuestra primera formación. 3 veces ganador del micrófono de oro. Usted decía que estudió eso por vocación, pero también como un medio de rentabilidad. Sí, mire, la locución fue mi primer empleo. Sí, ahora se habla de primer empleo. Pero la primera vez que yo fui empleado fue como locutor. Yo recuerdo que me pagaban 50 pesos. Ese era el sueldo mío. Y la locución es la profesión por excelencia nuestra. Ahí yo he tenido muchas satisfacciones. Una de ellas es el haber obtenido 3 veces el micrófono de oro, que es el máximo galardón que se le otorga a un locutor. Y cuando eso tenía otro significado en esas ocasiones, porque eso se relajaba un poco. Ujú. Pero cuando yo gané los micrófonos de oro, eran los mismos locutores que elegían a sus compañeros, que los reconocían. Venían Ok. aquí, venía el círculo de locutores, su directiva, aquí en la provincia, nos reuníamos a todos y le preguntaban que cuál era el locutor más destacado durante ese año. Y ustedes saben cómo son los celos, Sí. Normal. la lucha por los espacios, esas Sí, cosas. sí. Cuando eso, los locutores aquí eran Roberto Núñez, Teófilo Marmolejos, Kenny Polosuna, Santo Amado de la Rosa, entre otros locutores. Yo era de los más nobles en ese tiempo, porque todos esos tigres son más viejos que yo. Ay, 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 ay. Atención, Santo Amado. Sí, claro, mi hermano santo. Amén. Y por 3 años me reconocieron. También fui declarado como hijo distinguido De la provincia de la Altagracia. sí, del municipio, Wow. por parte de los regidores. En ese entonces que yo no estaba en la política y nada de esas cosas. O sea, eran como cosas más sanas. O que siendo ahora. locutor. Siendo locutor, por eso fue que me distinguieron. Yo recuerdo Oh. que fue don Amable esa vez al acto, cuando los honorables regidores, el alcalde era el señor Ismael Peña Rodríguez, Sí. era el alcalde. Y los regidores me otorgaron esa vez lo que es un certificado que me acredita como personaje, como hijo distinguido del municipio de Higüey, a raíz de yo haber ganado mi 3er micrófono de oro. Wow. Qué felicidad. Lo honraron ahí. Sí, claro, Sí. una gran honra, y tengo Qué que satisfacción. yo me porto bien, pero eso me obliga a portarme mejor. Claro Mejor que sí, todavía, claro que claro sí. que sí, lo impulsa. Y hablaba usted de que su primer salario era 50 pesos. Sí. Pero ya en un momento usted crea
los medios de Circuito Campos Ventura. ¿Cómo surgió esta empresa y cómo ha ido desarrollándose con el tiempo? Mire, así es, mi primer salario. Yo entré a Radio Sol durmiendo en la emisora. Yo era un adolescente. Me gustaba la radio y la manera de entrar era así. Te le daban un espacio ahí, pero tenía que dormir, cerrar y abrir la emisora. Cerrarla a las 11 de la noche y abrirla a las 5 de la mañana. Wow. Radio Sol estaba en la carretera Mella, cerca de donde estaba un negocio que le llamaban el Noa Noa, no sé si eso Sí, existe. sí. Y yo tenía que irme para ahí de San Martín a pies, me iba yo. Yo vivía donde mi abuela. Me mandaron a estudiar primero donde mi tía, después me fui para donde mi abuela. Mis padres vivían en el campo. Y ahí aprendí, después después que tuve un tiempo amaneciendo, abriendo la emisora, mi horario era de 5 a 7 de la mañana, mi primer horario. Y después, ya que aprendí, veían que yo estaba avanzando, me dieron un bloque musical y ahí fue que me comenzaron a pagar ya. Después fui locutor de noticias y mi primer sueldo fue 50 pesos, pero eso rendía mucho. 50 pesos vendrían siendo como 10,000 pesos. En ese Ahora, tiempo. sí, eso Y rendía. usted una persona sin deuda en ese momento, No, sin no, ningún no. compromiso, adolescente. un adolescente. No, eso alcanzaba para todo el mes bien, sin problema. Y sobraba. Y sobraba también. Sí, yo era un poco frugal, no era gastador, ni he tenido vicio y nada de esas cosas. Y realmente ahí comencé, después fui locutor de noticias y después como a los 3 años me llamó, me envió una carta el dueño de la estación, el señor Ramón Morales, fallecido ya, y me designó director de la emisora. Yo recuerdo que eso fue en el año 1985. ¿Después de cuántos años trabajando? Yo comencé en el 81. Oh, Sí, Mira. pero ya formalmente como en el 82 ya formal. Tenía como 3 años. ujú. 3 años sí, 3 años y tanto tenía yo. Y en el 85 yo tenía 20 años. Así que pueden calcular la edad ya por ahí. Calculen. Sí, claro. Ahí me decían, yo era muy joven, lo que le quiero decir, para ser director. Sí, claro. Sí. Sí, de la principal emisora de radio. Él vio algún potencial. Sí, que tenía. La Si la dedicación. emisora tenía problemas, la facturación había bajado mucho y habían problemas ahí y él me designaron. Y a raíz de esa designación yo tuve 11 años dirigiendo la emisora. 11 años. Sí, 11 años como director. A los 11 años salí, renuncié para irme a estudiar a La Romana, a la universidad. Y cuando yo salí, la emisora al tiempo volvió y bajó la facturación, prácticamente casi quebrada, Wow. como se habla, un lenguaje llano. Sí. Y él me llamó y me dijo que me la iba a arrendar, la emisora. Ujú. Y me la arrendó con opción a compra. Mira. Oh. Y yo se la compré, yo recuerdo, en ese entonces, por 3 millones de pesos. En ese entonces. Tuve como 20 años pagando eso. Sí, Y ahí porque no está era fácil. todavía. Y ahí así comenzó Circuito Campos Mira. Ventura. Así comienza el circuito Campos Ventura con lo que es Magia 90, que era Ajá. Radio Sol. Pero yo había hecho ya intentos de tener una frecuencia. Ujú, Recuerdo yo que Santo Amaro, Zacarías, Tejada, ujú. que era de los locutores que Sí, se me quedó ahorita mencionando. sí. Había una ola de un surgimiento de emisoras acá en un momento y todos prendimos emisoras, claro, ilegales. Ajá. Y vino lo que es Indotel hoy, en ese entonces era la Dirección General de Telecomunicaciones y nos cerró toda la Ay, gente. Controló Dios mío. todo. Claro, sí. Pero después yo estaba en política y después hicimos relaciones y conseguimos que nos otorgaran la frecuencia. La Dirección General de Telecomunicaciones. En ese entonces yo era fiscal de la provincia, ayudante fiscal. Yo recuerdo que un día fui a la capital, me habían designado recientemente fiscal. No había cobrado, tenía como 2 meses trabajando. Y ese día fui a cobrar, traje los chequecitos que me dieron, creo que eran como de 3,000 y pico pesos cada uno. Y traje la autorización para operar la emisora. Ese día yo vine Con el pecho abierto. Súper. en una guagua de Sichoporola, Wow. ahora es APRA.
Sí. Sí, y me dice un amigo, tú viniste rico con tu problema Oh, my resuelto. Wow. Porque traje Eso es más que el dinero. Oh, Sí, pero no, porque para mí lo claro. importante es la Exacto. estación, porque además, Lo que le apasiona. para mí la radio no es un trabajo, Un hobby. porque eso me divierte. Su O vocación, sea, esa es mi pasión, su pasión, sí. el trabajar la radio. Yo, un ejemplo, la estación mía, yo llego todos los días antes de las 7 de la mañana, quizás pudiera, que si quisiera me quedara acostado, porque a mí me gusta, a veces estoy hasta las 10 de la zona, porque yo vivo. Exacto. Y cuando a usted le gusta su trabajo, usted no trabaja, No. le Exactamente. satisface. De manera que ese día viene con la frecuencia, entonces ahí surge, ya tengo la primera emisora nuestra, porque Magia 90 yo la tenía, pero era con opción a compra, la estaba arrendando. Nada. Y después el señor Morales decidió venderme la emisora, Ujú. y ahí es que surge Circuito, porque hay varios medios ya. Exacto. Más adelante, yo vino el tema de la televisión por cable y quise complementar más los medios e inicié la creación de lo que es el canal CBVisión. CBVisión, que opera en varios cables, opera en Aster, en los canales 18 y 69 digital, en Bloom, canal 18, que es otro sistema de cable de aquí, en lo que es otro cable que hay en la zona turística. Nosotros también operamos en el canal 34 en Activa, es el cable, y estamos a nivel nacional con cobertura nacional en Claro TV, en el canal 22 de Claro TV. Pero además nosotros tenemos una estación online que es Latinamix, que es una emisora que no está en frecuencia, sino en las redes. Y tenemos un periódico digital, una página, que es la de Sevisión, que va rumbo a los 135,000 seguidores. Wow. Mira que no. Sí, de manera que no nos hemos quedado. Hemos hecho la transformación, el paso, el avance, y tratamos de tener medios que estén acorde a lo que son los nuevos tiempos. Pronto estaremos invitando a ustedes más adelante a un podcast también. También, A ver, también. nada. Claro que sí. De manera que ahí es que surge el circuito Campo Ventura. Hay varios programas allá que tienen gran rating, el interactivo de Estrella en la tarde, el matutino de Estrella por la mañana, que es un programa líder en audiencia a nivel de la provincia en ese horario. Y hay otros programas más, Meridiano de Higüey. O sea, el circuito Campo Ventura yo entiendo que es la plataforma radial y televisiva más completa que tiene la provincia, y cada día tratamos de avanzar. Además somos unos medios plurales, participativos, la gente puede participar. Objetivo. Sí, y educativo sobre todo eso. De manera que así es como surge y existe hoy el circuito Campo Ventura. Inició durmiendo en una emisora Sí, así es. y ya hoy aquí está. Y hoy genera empleos. Exactamente. De hecho, hay locutores ahí que comenzaron junto con usted Sí. y aún siguen ahí. Sí, claro, nosotros... hay varias gente en la radio aquí Sí. que iniciaron conmigo, que uno no están ahí Sí, exacto. y otros que están, todos los que están ahí. Un ejemplo, ahí está Ramón de los Santos, Claro. que se ha desarrollado ahí, Sí. claro, por su talento y su trabajo, Wilson Poirier. pero ha estado al lado de nosotros. Tiene mucho tiempo. Ramón, Wilson Poirier, Miguel, que tienen desde que se inició el circuito. Claro, están ahí. claro. Y bueno, quizás no seamos tan buenos, pero ustedes están aquí siempre, Claro. porque se sienten bien, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Y otros comunicadores más que no están ahí, pero que surgieron con nosotros. Por ejemplo, Rachid de Núñez ya surgió con Omar. nosotros. ¿Cuál es ese? Ese del Rosario, creo que. Ah, ok, Omar. Sí. Sí, Omar fue allá que inició. Robert Antonio. Robert Antonio. Inició allá. Era un gran Sí. comunicador de aquí Sí. de Higüey. Alex Domingo, en su- Alex en Domingo su también. en sus inicios estuvo cerca de nosotros, en Radio Sol, y hay otros comunicadores más que Tiene surgieron muchos hijos de ahí. Sí, sí, claro, que surgieron de nosotros. Sí. Qué bien. Y Germán Caraballo, Germán Caraballo que también. viene desde Radio Sol.
O sea, son muchos los comunicadores que han estado bajo la égida nuestra y que hoy son más famosos que yo. No, yo me imagino que eso lo hace sentir a Sí, usted claro. súper bien, Pero como dice la satisfecho. Biblia, ningún discípulo será mayor que su maestro. No, no, no. Hay discípulos que ya me han pasado. Crece. Pero por el maestro. Sí, Pero me siento muy bien con sí, ver a todos claro. sus amigos y colegas de Collar Sí, claro. y sobre todo que promuevan los valores. Y que es muy lo- buenos, que son muy buenos. Eso es lo más importante. Ujú. Juan Julio, usted ha sido 4 veces diputado. ¿Cómo nace ese interés por la política y qué es lo que más lo ha hecho sentir satisfecho en ese entorno? Mire, yo entré a la política motivado por los ideales de un prócer de la patria. Estamos hablando del profesor Juan Emilio Bosch y Gaviño, el profesor Juan Bosch. Profesor. Él fue el que me inspiró a estar en la política. Yo siendo un adolescente, yo recuerdo que un compañero de nombre Carmelo Suárez, yo vivía donde mi abuela en San Martín y yo estudiaba en el Liceo Gerardo Hansen. Y él comenzó a llevarme el periódico Vanguardia, Vanguardia del Pueblo. Ya hoy no lo conocen ese periódico porque eso no circula. Bueno, creo que lo tienen digital, el PLD. Y la revista Teoría y Acción, que era una revista que el director de esa revista era el expresidente y líder de la Fuerza del Pueblo, el Partido Verdecito, como está en ese caso, el doctor Leonel Fernández. Y se me fueron inculcando esas ideas de Bosch, esas marchas, los reclamos que él hacía, la defensa al país. Y ahí fue que como que se me metió el gusanito y la vocación. Yo digo, bueno, la comunicación es mi pasión y la política es vocación, de servir. Y ese periódico yo tenía que comprarlo, esa revista también. Y esas teorías, esos ideales de liberar la patria, de tener un país más avanzado, más progresista, fueron las que me motivaron a yo incursionar en la política. Yo recuerdo que me inscribí, yo le colaboraba a ellos desde los medios, pero yo no estaba en el partido, pero sí le grababa los anuncios al PLD y ya yo era un simpatizante, amigo del partido. Pero después decidí pasar formalmente al PLD cuando eso se entraba al PLD por un círculo de estudios. Había que estudiar 1 o 2 años. Teoría, acción, disciplina, la revista, Wow. muchísimos temas. Sí, claro, los PLDistas antes eran formados. Muy educados. Ya no. Pero antes era así para entrar al partido. Después el partido se masificó y se eliminaron los círculos de estudios, pero sí había que pasar por una escuela. Yo pasé por la escuela, cuando aprobé ya que tenía las condiciones, me coloqué como miembro, ya era un miembro del partido, y ahí fue que comenzó el trayecto mío hacia la política. En el 90 ganó Bosch las elecciones, hubo unos problemas ahí que no pudo asumir, pero Bosch fue el presidente electo, igual que Peña Gómez en el año 94. Y continué en el partido, seguimos trabajando, o sea, no ganamos las elecciones, pero yo seguí en el PLD. Después en el 94 volvimos y perdimos las elecciones, y es en el 96 cuando gana por primera vez el Partido de la Liberación Dominicana con su candidato presidencial, el doctor Leonel Fernández. A raíz de eso, me nombraron a los 2 años, me nombraron fiscal, y estuve hasta el año 1998 como fiscal. Luego, en el año 2002, aspiré a diputado. Fui el más votado, pero el sistema de Home me impidió llegar. Pues ese sistema a veces te ayuda y a veces te desayuda. veces no. Que es un sistema injusto, Sí. un método injusto, porque no es verdad que un diputado, Que el pueblo lo elige. claro, sí, que saque 20,000 votos y uno Que sacó 2,000. y uno que saque 2,000 es el diputado, el de 2,000. No. Entonces eso es injusto, porque No. el pueblo votó por el de 20,000. Claro. En ese sentido, no fui diputado, seguí en el partido trabajando. En el 2006 volví a aspirar de nuevo y ahí gané. Saqué menos votos en el 2002 y gané. Y fui diputado. Sí, y volví en el 2010, fui reelecto diputado, siendo el diputado más votado de la provincia en esa ocasión. Volví, me postulé en el año 2016
y fui el diputado más votado en la provincia y el más votado de la región. Hasta hoy, el único higüeyano que ha sido diputado más votado en la región es este Moreno que le está hablando. Ay, Después, en la pandemia, en el año 2020, volví a ser candidato a diputado y volvimos a ganar la diputación. O sea, 4 veces fui electo diputado. Yo digo 5 porque en el 2002 fue el sistema que me lo también, impidió. Exacto. también. Y en el 2024, ustedes ya saben la historia, Claro, fui claro. candidato a senador. Yo fui el senador electo de la provincia, pero la situación del país, el poder con quien yo luché, contra quien yo luché, no me dejó llegar, como pasó en varias provincias. Ustedes saben lo que pasó ese día, unas elecciones prácticamente compradas, gente instalando casetas frente a la Junta, repartiendo dinero, helicóptero aquí volando, jipeta por después de la 2 en adelante, porque a la 1 se dijo que yo tenía la senaduría ganada y se desataron como los diablos por ahí. Pero me siento bien porque nosotros obtuvimos 47,000 votos, los que nos contaron. O sea, me siento bien con mi pueblo. El pueblo me apoyó, me respaldó y es un ejemplo de que la gente valora el trabajo que hicimos como diputados con nuestros proyectos de leyes, nuestras resoluciones, las iniciativas y el trabajo de representación que hicimos. De manera que ese ha sido el paso nuestro por la política. En la Cámara yo obtuve varios galardones mediante elecciones también. Estamos hablando de que yo fui secretario del bufete directivo durante 4 años. Eso se hace mediante una elección de los diputados internos del partido, del bloque, que era un bloque de casi 100 diputados, cuando me eligieron secretario. Y también concluí siendo vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, que también se hace mediante elección. O sea, yo he ganado 15 procesos electorales, Un ganador. internos y afuera. Casi nada. Así es. Y dice la Biblia, Proverbios 31, alza la voz por los que no tienen voz. Defiende al indefenso. Así es. Alza la voz por los que son pobres y humildes. Ayúdales, dice la palabra. Si Dios le permitiera a usted ser presidente de la República, porque puede pasar, es si Él quiere, ¿qué usted aportaría por los empresarios dominicanos? Mire, la República Dominicana es un país donde los ciudadanos nos sentimos desprotegidos. Lo primero que yo creo que debe de hacer un gobierno, un presidente, es proteger la inversión que hay en el país, proteger, promover, resguardar lo que es el emprendedurismo, que también hay mucha gente que quiere emprender, pero no tiene la manera. La seguridad jurídica del país también, ese es otro tema. Y que hayan mejores servicios en la República Dominicana, que hay gente que quiere tener un negocio, pero no tiene energía. No. ¿Entiendes? Y que haya transparencia en el manejo de los impuestos que pagan los ciudadanos, que no se los roben los cuartos. Y cuando dice Bukele en El Salvador que el dinero no se lo roban, alcanza. O sea, que hay un manejo pulcro de esos impuestos y que se trate bien a la ciudadanía, que se luche contra la delincuencia. Porque yo le digo a algunos amigos, usted tiene que incursionar en la política e incidir. Porque hay gente que dice, no, yo no participo en política, yo lo mío son mis empresas. Yo le digo, lo que pasa es que si usted no participa en política y tenemos un mal gobierno, malos representantes en el Ejecutivo, en el Legislativo, en las alcaldías, va a haber delincuencia y esos delincuentes se le van a meter en su casa. Si hay un país que no tiene seguridad. Claro. ¿Entiendes? Entonces hay que tratar de que tengamos buenos gobiernos, de manera que proteger a la gente y proteger la inversión. Eso haríamos nosotros por el empresariado. Amén. Ser emprendedor, empresario, no es nada fácil. ¿Qué ha sido lo más difícil que usted ha enfrentado, tanto a nivel empresarial, profesional? Mire, los que venimos de abajo, los hijos de Machepa, como decía Juan Bosch, siempre tenemos limitaciones y dificultades. Las limitaciones económicas,
Eh, pero claro, cuando se quiere emprender, uno echa hacia adelante. Yo soy un ejemplo de eso. Y ustedes son un ejemplo también. Hay veces que las limitaciones están en la mente de uno. Pero siempre a uno le pasan cosas. O sea, cuando yo inicié lo que tiene que ver, la empresa tenía limitaciones económicas hasta para comprar una consola. Pero Dios, siempre decía, Dios provéeme de las cosas que yo necesito. Porque yo también soy un promotor de los valores cristianos. Y tuve dificultades, pero no tan difíciles. O sea, yo tenía una madre que siempre oraba mucho por mí y mi madre también me protegía y mi madre me ayudaba también a nivel financiero. Yo recuerdo que nosotros teníamos, ella tenía una casa que el título ya me conocía para yo hipotecarlo. Sí. Sí. Mamá, ella me tenía confianza. A confianza. Sí, claro. Necesito. Creía en el potencial. Si necesito 10,000 pesos, claro, ese dinero era de ella, porque el título era de ella. Claro. Pero ella siempre me ayudó. Yo recuerdo que una vez yo quería dejar la radio porque era muy lejos de San Martín, donde estaba Radio Sol, porque la última casa estaba ahí donde estaba el centro de la iglesia que era de Papín, el local. Sí. Y ahí para allá eso era Monticulebra. Y yo le dije que iba a dejar eso y ella me compró un motor. O sea, mi mamá era mi protectora siempre. Y tuvimos dificultades con relación a la profesión. Bueno, yo tengo varias profesiones, pero la que yo estudié en la universidad, que fue Derecho, yo recuerdo que aquí no había curso de Derecho cuando yo quería estudiar. Y yo estudié en la Romana, en la universidad, en la UFEC, la Federico Enríquez y Carvajal. Y ahí teníamos que venir de noche en camiones que cargaban carbón, yo recuerdo, en esa caja ahí, porque no había vehículos a esa hora ya, cuando salíamos de la universidad a las 10 de la noche. No era porque no teníamos dinero para pagar, es que no había vehículo ya. La última guagua de Citrail viajaba ya a las 7 de la noche ya. Ya no, ya viajan a otras horas. De manera que tuvimos dificultades, pero cuando se quiere se puede. Se puede. O sea, superamos todo eso y ahí están los hechos. Sí, qué bueno que Juan Julio cuenta su historia, porque tal vez la gente dice, no, Juan Julio lo tiene todo, lo ha logrado fácil. Por eso es bueno siempre expresar cómo ha sido la vida de uno, tanto lo personal, profesional y empresarial. Sí, sí, claro, y este programa, qué bueno que ustedes lo están haciendo y que invitan. Me decían que tienen ya 72. 72 programas ya. Y que esos emprendedores vengan, porque eso motiva e inspira también Claro que sí. a jóvenes y a personas que quieren incursionar en el empresariado, que quieren hacer una carrera y que se den cuenta que todo no ha sido color de rosa. Ese es el objetivo. Que uno ha tenido sus espinas, claro. Que me ve ahora, pero Juan Julio, esas emisoras y esas cosas. Comenzó sin salario. Sí, pero claro, sí, no, yo comencé sin salario y a los 2 años fue que yo vine cobrando. Y así por el estilo, y me iba a pie allá a Radio Sol. Y uno ha pasado muchísimas... Se guayó su yuca. Sí, claro, muchos temas, porque no todo es color de rosa. Claro, hay espinas también, pero siempre uno tiene que ver la rosa por más espinas que haya. Y eso es lo que ha dado este fruto de tener una empresa donde mucha gente se han proyectado, han hecho carreras, incluso políticos, porque esas emisoras nuestras han salido regidores que se han proyectado ahí. Por ejemplo, el caso de Jefferson Castillo, que trabaja con nosotros, un muchacho muy inteligente, él es regidor 2 veces ya. 2 veces consecutivos. Y en parte esa proyección que él tiene se debe a que él está con nosotros allá en ese medio. Referente. Claro, aparte de su trabajo y su talento que él tiene. Claro. Así que no todo es positivo, hay cosas negativas, pero esas cosas se superan. Qué bueno, si se quiere, se puede. Así es. Bueno, yo creo que el licenciado lo dijo todo hoy. Un mensaje final para su esposa, sus hijos. Bueno, mi esposa anda conmigo por ahí. Ella no me suelta. Muy bien. Sí, claro. Y un nieto que anda por ahí también. También. El Lito está por ahí. A ustedes agradecerles esta participación que me han dado. Llegué que me dolía la cabeza y se me quitó el dolor de cabeza. Wow. Así Gloria es. a Dios. Gracias. Ustedes agregan valores. Este tipo de programa, yo creo que esto
contribuye a fortalecer lo que es la comunicación en la provincia, aunque esto es un programa mundial, porque lo que se ve en YouTube Sí, se ve. y en toda esa plataforma, no, ya la comunicación no tiene límites. No. Sí. Antes sí, pero hoy no. De manera que ustedes están innovando, le agregan un gran valor a la comunicación de la provincia y creo que son un referente para otros. No sé si aquí hay más plataformas de esta, aquí en la provincia. Yo espero que me inviten otra vez de Claro nuevo, que sí. porque vendrán más temas, Sí. por ahí más cosas. Y para mí es un honor ser amigo de ustedes, que lo he conocido en estos días por ahí. Eso es recíproco. Sí, y cuenten de ahora en adelante con un amigo también. Después yo quiero invitarlo ya Claro, al claro. matutino para que hablen de su empresa, de asesoría financiera. Y los felicito porque ustedes son emprendedores. Usted, Fran, hijo de una persona que era un referente aquí también, un ejemplo, una persona muy trabajadora. Su padre y su madre también, y que tiene una gran compañera a su lado. Amén. Así que ha sido un honor para mí, un placer estar por acá y saludar a mi tocayo Juan David. Juan ¿no? David Robles. detrás de Sí, cámara. que está haciendo tiene que sacar unos cortecitos bonitos. Ay, 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 ay. Y es lo real que tú vas a mandar. Y me lo manda también para yo Claro. darle mis Dale por redes. ahí, Comentarlo ¿verdad? allí. Esa Sí. entrevista la vamos a colocar también cuando ustedes me lo permitan. Claro que inmediato, sí, inmediato, sí. claro. Así que muchísimas gracias. Que Bueno. Dios les bendiga. Agradecido a Amén. usted más. Sí, un honor para nosotros. Gracias una vez más por estar aquí. Gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo episodio. Dios te bendiga.